Hola. Vamos a ver ahora la segunda parte de los participios. Vimos en el video anterior de la clase anterior la voz media y ahora vamos a ver el participio en la voz activa. Aquí teníamos la voz media y ahora vamos a pasar a la voz activa, ¿ya? ¿Por qué se presenta primero la voz media y después la voz activa? Principalmente porque la declinación que usa la voz activa es de la tercera declinación, parecido a la declinación que vimos en pas, pasapan, ya en este adjetivo. Entonces va a tener algunas dificultades y que se entiende mejor estudiando la tercera declinación, ¿ya? Dentro de las características de este participio, la voz activa es que tiene un sufijo que es ont o nt en el masculino y en el neutro, y el sufijo us o ous en el femenino, ¿ya? En el nominativo masculino no obedece la regla de ser terminado en sigma, ¿ya? Sino que va directamente a una terminación en omega, ¿ya? Ont. ¿Qué más? Hay algunos choques de consonante que hace que tengamos que examinarlo bien para ver, en este caso, cómo termina en tau. Esta se pierde al ser final de palabra, ¿ya? Entonces va a terminar con la nu, ¿ya? Entonces vamos a mirarlo porque tiene todas estas características que se van a entender mejor ya revisándolo. Entonces aquí tenemos, no vamos a comenzar con este porque este es muy especial. A pesar de que se declina bien, pero prefiero comenzar con el verbo luo, que es un poco más, se comporta un poco mejor. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver el verbo luo en voz activa, en su forma participial, ¿verdad? Entonces lo que nosotros le tenemos que añadir es ont y después la declinación, ¿ya? En este caso sería la tercera declinación. En el caso del nominativo, puedo ver un alargamiento vocálico, lo que hace que aquí tenga una omega. Y ya no tiene ya la tau final porque está al final de palabra. Bueno, la verdad es que deducirlo es un poco más complejo y yo preferiría, la verdad, es que podamos aprenderlo así, y al final esto uno lo ve con tablas, con las fichas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se dice el participio del masculino en nominativo singular? Es luon. En genitivo es luontos, en dativo es luonti, en acusativo es luonta y en vocativo es luonta, es igual al nominativo. En el plural es luontes, el genitivo es luontun, en el dativo es luusin, en el acusativo es luontas y en el vocativo es luontes, ¿ya? Y aquí vamos a ver de que nosotros tenemos que añadirle, ¿verdad?, el sin y aquí va a haber una transformación, ¿ya? Entonces no es igual, no es que siga el ont, sino que va a haber una transformación. Porque va a chocar el ont con el sin, entonces se va a caer la tau y la nu también. Entonces va a quedar luusin, ¿ya? Luontas y luontes, ya. En el femenino ya no va a tener la conexión, ¿verdad? El infijo ont, sino va a ser us o ous, y se le va a fijar la declinación, la primera declinación, ¿verdad?, del alfa impura. Y aquí vemos que es impura y que tenemos el A es E, an, A, ¿ya? Entonces quedaría luonza, luonces,
lu, usa, lu, uses, lu, use, lu, usan, lu, usa. Y en el plural sería lu usai, lu uson, lu usais, lu usas, lu usai. ¿Ya? Finalmente, en el neutro tenemos también la terminación de la declinación, que es la tercera declinación de los neutros. ¿Ya? Y en este caso no hay alargamiento vocálico como en el masculino, sino que se va a conservar la terminación acá, el infijo, y como la tau termina la palabra, se va porque no pueden en el griego terminar palabras con tau. Entonces, esto quedaría así. Luon, luontos, luonti, luon, luon. Y en plural, luonta, luonton, luusin, luonta y luonta. ¿Ya? Esa sería. ¿Cómo aprender esto? En fichas. Esto hay que ponerlo en fichas y tener claras las terminaciones. Ahora vamos a ver el verbo fileo, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando se encuentra con las terminaciones del participio, con las declinaciones? ¿Ya? Entonces, fileón, que es la terminación que nosotros tenemos que adjuntarles, va a quedar con el choque de la épsilon, con la omega, va a quedar como filón. ¿Ya? Y luego lo demás, recuerda que aquí tenemos una vocal tenemos filé, más una vocal de conexión que es la O, ¿verdad? Es el ONT. Entonces esa omicron con la E va a generar el diptongo, el U. Entonces va a quedar filuntos, filunta, filunti, filunta y filón, ¿ya? Igual que el nominativo. En el plural tenemos filuntes, filu, filunton, filusin, filuntas y filuntes, ¿ya? Y aquí pasa lo mismo, que van a caer la nu y la tau también, ¿ya? En el femenino pasa algo parecido. Lo que se adjunta es la épsilon con el diptongo y va a prevalecer el diptongo. Entonces va a quedar así. Filusa en el nominativo, en el genitivo, filuces, filuces, filuce, filusan. Y en el vocativo, filusa, ¿ya? En el plural quedaría filusai, filuson, filusais, filusas y filusai, ¿ya? No hay transformación porque la verdad es que no hay un choque, más que el de las vocales. No hay problema porque recuerden que es la primera declinación en alfa impura. Finalmente, en el neutro vamos a tener una transformación al chocar las vocales, ¿verdad? Y va a generar el diptongo como en los otros anteriormente también. Entonces sería en el neutro nominativo filun, filuntos, filunti, filun y filun. Pues se repiten, ¿verdad? El nominativo con el acusativo y el vocativo son iguales. Finalmente, en el plural tenemos filunta, filunton, filusin, filunta y filunta. ¿Ya? Y vamos a ver también qué sucede con los verbos en alfa. ¿Ya? Entonces aquí va a haber un choque de la alfa con la terminación omega, un choque del alfa con el diptongo U y un choque del alfa con la omicron. En todos los casos siempre gana el omega. Entonces, y aquí los vamos a tener, ¿ya? Entonces vamos a ver que alfa más omega, alfa más
U alfa más O siempre va a ser omega. Entonces queda timón, timontos, timonti, timonta, timón. Timontes, timonton, timosin, timontas y timontes, ¿ya? En el femenino va a quedar timosa, timoses, timose, timosan, timosa. En el plural, timosai, timoson, timosais, timosas, timosai. Y en el neutro va a quedar timón, timontos, timonti, timón, timón y timón. En el plural, timonta, timonton, timusi, timosin, timonta y timonta. Entonces vamos a ver algunos que se van a repetir. En este caso, como en todos, se va a repetir la terminación. Por lo tanto, para discernir si es masculino o si es neutro, en este caso del genitivo plural, vamos a tener que ver a qué sustantivo está modificando porque va a concordar en género, en número y en caso, ¿ya? Y lo mismo ocurre para los demás. Entonces, en pocas palabras, aquí lo que nosotros tenemos que tener es fichas para poder estudiarlas, ¿sí? Y usarlas, ¿ya? Y finalmente voy a ver, porque tiene participio en voz activa, el verbo IMI. En voz media no lo tiene, por eso no lo vimos anteriormente, pero en voz activa sí lo tiene. Y estoy viendo acá, se me había olvidado, se le adjunta la terminación, igual que la anterior. Y fíjense que tiene el ont, sin nada anteriormente. Entonces, la terminación pura, sin mancha ni nada, es el verbo Amy, ¿ya? Entonces vemos que es on, ontos, onti, onta, on, después en plural, ontes, onton, usin, ontas, ontes. En el femenino es usa, uses, use, usan, usa, usai, uson, usais, usas, usai. Y en el neutro es on, esta vez ya no con omega, sino con omicron. Ontos, onti, on, onta, onton, usin, onta, onta, ¿ya? Entonces, ya tenemos acá el participio en voz activa del verbo Amy, el ser o estar. Entonces, fichas para cada uno de ellos y de esa forma vamos a poder tenerlo. No les recomiendo que cuando hagan una ficha que pongan toda la raíz, no, solamente las terminaciones y las variaciones que van a tener de acuerdo al verbo, si es contracto o no. Gracias. Que esté muy bien.